Lectura de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves que es Día de Muertos, como solemos calificar este día. Jueves 2 de noviembre del año 2023. Hoy la costumbre, o esa parte de nuestra cultura de adoración, de recuerdo a los muertos, se pone en juego desde temprano. Mucha gente estará en los panteones llevando flores a las tumbas de sus seres queridos que se adelantaron. Algunos otros irán a templos donde hay nichos y están las cenizas de sus seres queridos. Es un día que ha perdido aquella cosa, aquella religiosidad que tenía hace ya no pocos años. Sin embargo, pues todavía persiste, sobre todo en algunas zonas rurales, en algunas partes donde todavía tiene vigencia esa tradición muy arraigada, los pueblos originarios, pero el culto a los muertos o los recuerdos de los que se nos fueron es algo presente en este México del siglo XXI. Y pienso que es tan fuerte eso que durará todavía muchos años, por encima de esa nueva visión un tanto frívola, ligera, superficial de las nuevas generaciones. Pero por lo pronto, recordemos hoy a los que se nos adelantaron, a aquellos que hicieron todo por nosotros, que buscaron darnos lo necesario para que nosotros viviéramos mejor que ellos. Vaya pues un recuerdo cariñoso a los muertos de cada uno de nosotros. Muy bien, vayamos ahora al tema de esta mañanera. Recordará usted que he comentado en múltiples ocasiones esa serie de 6 novelas o 6 volúmenes de Luis Espota que se llama La costumbre del poder. Uno de esos libros es El primer día. Recordemos, es Retrato hablado, Palabras mayores, Sobre la marcha, y el cuarto es El primer día. El primer día describe con un dominio de la lengua y de el gran y profundo conocimiento de Espota de la conducta de la clase política y de sus formas, esas primeras 24 horas del expresidente de ANDA, que es el presidente que debe entregarle y le entrega la banda presidencial al doctor Víctor Ávila Bush, ahí en la serie de 6 libros. Quiero recordar hoy esas primeras 24 horas, pero no para las primeras 24 horas que va a vivir el bulto, si es que llega vivo hasta ese día, el 1 de octubre del 24. Pero en caso de que llegare, sufriría quizá más que el presidente de ANDA en la novela de Luis Espota. Pero no me interesan esas primeras 24 horas. Me interesan las primeras 24 horas que va a enfrentar la derrotada el 2 de junio del año 2024. Alguna de las dos tendrá que enfrentar esa cruda y dura realidad del primer día al que hace mención Espota. No el primer día después de haber sido presidente, no, el primer día para enfrentar la derrota, no el final de su periodo presidencial. Si bien no me interesa cómo sería el primer día en el caso de la anticientífica, pero sí me interesa ese primer día que enfrentaría, de ser derrotada, la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz.
¿Qué dirá o qué se dirá a sí misma la ingeniera una vez que se conozcan los conteos rápidos, o quizá desde las primeras encuestas de salida alrededor de las 2 de la tarde, pero habría que esperar a los conteos rápidos, que forma parte del proceso electoral? El PREP no es así, es simplemente un apoyo para que los partidos y los ciudadanos tengan datos sobre cómo se van acumulando los resultados de las actas en cada casilla. ¿Cómo tomaría la ingeniera esa derrota? ¿Cómo pasaría esas primeras 24 horas cuando ya no sería la aspirante a ganar la elección, sino que ya sería la derrotada en la elección? ¿Qué pasará por su mente en ese momento o en esas primeras horas? ¿Cómo verá a los colaboradores más cercanos? Y estos, ¿cómo verán a la derrotada? ¿Se atreverá alguien desde ese momento a empezar a señalar las fallas, los errores, las limitaciones, la visión a veces evidentemente demagógica de la cual habría hecho gala la ingeniera durante la campaña? ¿Se atreverán desde ese primer día a reclamarse los unos a los otros? ¿Cómo llegará a su casa a dormir esa noche o esa madrugada la ingeniera? ¿Llegará triste o llegará confiada? Bueno, así es esto, vamos para adelante, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un hecho aquí muy interesante que enfrentaría la ingeniera. Para empezar, ya no sería senadora, ya no tendría la posibilidad de un puesto de elección popular, se habría, vamos a decir, intercambiado esa posibilidad al haber buscado la candidatura a la presidencia de la República. ¿Regresará a su empresa? ¿Estará consciente de que pocos serán los clientes que se arrimen a esa empresa? Tomando en cuenta que todavía a López le quedaría junio, julio, agosto y septiembre, 4 meses, y podría hacer mucho daño a una persona que ya no sería candidata. Y si se reincorporare a su empresa, ¿cómo la encontraría? ¿Se atrevería a reclamarle a su hija que no hizo las cosas bien, por ejemplo? Es decir, van a ser esas 24 horas muy, muy difíciles para la ingeniera. Por más entereza que ella tenga, por más sufrimientos que haya enfrentado y, vamos a decir, vencido, obstáculos que haya tenido que salvar durante su vida, llegar a su cama, a su recámara, ver a su compañero ahí, ¿llorará en ese momento la señora al abrazarse con su esposo, su compañero? ¿O se recluirá un buen rato en el baño y llorará a solas, por ejemplo? ¿O en qué momento ese dolor de la derrota hará crisis y tendrá que soltar todo eso acumulado durante 3 o 4 meses de campaña? Van a ser esas 24 horas, ese primer día, muy difíciles y un día muy difícil para la ingeniera. Sobre todo pensando en lo que le esperaría en los meses por venir. También sufriría la anticientífica, pero ella, cínica como es, habiendo sufrido ella, vamos a ponernos ahora en el caso de que fuere ella la derrotada, le valdría un comino. ¿Por qué? Porque la mafia esa morenista la sobrecogería, vente para acá, y de alguna manera
o regresaría a su beca dorada en la UNAM, etcétera, etcétera. No le haría mella, pues, eso. Pero a la ingeniera creo que sí le afectaría la derrota. La verdad, no quisiera yo estar en su lugar. Por otra parte, la pregunta es obligada. ¿Seguiría en la política o diría, hasta aquí llegué? Me dedicaré a la empresa, a tratar de recuperar su crecimiento que iba muy importante cuando la dejó en manos de su hija. Seguirá con su labor filantrópica, apoyando a grupos en zonas marginadas. Es muy posible. Es un buen refugio incluso. Pero eso no borra el impacto de la derrota. La visitarán los que 1 o 2 días antes la abrazaban, la loaban, y usted, y vamos a ganar. ¿Qué pasará con esas huestes de lambiscones, de oportunistas y sinvergüenzas que siempre pululan alrededor de los candidatos? ¿Se irán a buscar cómo acomodarse con la anticientífica? Es muy probable. Pero lo interesante va a ser el balance que obligadamente tendrían que hacer los 3 partidos de la Alianza Va por México. ¿Sobrevivirá este ejercicio de asociación entre 3 partidos? Mi opinión es que no. Yo creo que ni el PRI ni el PAN estarían convencidos de la utilidad de seguir manteniendo eso que prácticamente hoy ya parece más una ficción que una realidad política. ¿Conservará el PRD su registro? Pues no lo sé, no soy Walter Mercado para elaborar un pronóstico. Pero sí sé que tendrá una vida difícil el PRD. El PRI y el PAN van a salir adelante con un número, quizá el PAN tenga, no sé, 130, 140 diputados. El PRI en un descuido, 100, 105, un 50% más de los que tiene hoy. Y seguirá hasta que llegue un momento que haya una implosión, que haya un conflicto interno, que genere una situación de crisis y se vea obligado como partido a cambiar de nombre, de estatutos, de declaración de principios y empezar a construir un nuevo PRI. ¿Cómo se va a llamar? No lo sé, pero la marca tendría tal desprestigio que lo primero que habrá que hacer es olvidar ese nombre. Pero para terminar el comentario, ¿qué le espera a la ingeniera en caso de ser la derrotada el 2 de junio? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no le presta un tiempecito a pensar en esas posibles 24 horas del primer día a las que hizo mención Espota en el caso del presidente de Anda, en sus 6 tomos de La costumbre del poder? Le agradezco su presencia aquí y nos vemos mañana viernes para cerrar una semana muy movidita. Gracias otra vez.